Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a retomar las clases en este segundo cuatrimestre. Habrán visto en el mensaje que envié esta mañana que hacía referencia a esto, que comenzaba el segundo cuatrimestre, o que comenzó, mejor dicho. Las fechas del primero y segundo cuatrimestre, les comento así, por ahí toman nota y viene bien tener estas fechas. El primer cuatrimestre empezó el 26 de mayo al 2 de octubre. La semana pasada no tuvimos clase, porque siempre ocurre eso, ahora les explico por qué. Y el segundo cuatrimestre empezó ayer, 13 de octubre. Como este es un año muy particular, extraordinario, es decir, fuera de lo ordinario, termina este periodo, digamos, en el cuatrimestre, podríamos decirlo así, este año, el 30 de noviembre de 2020. Y retomamos el año que viene, el 1 de marzo de 2021, al 9 de abril 2021. Entonces ahí recién el año que viene estamos completando el ciclo lectivo 2020-2021, digamos. Todas las adecuaciones que hace el ministerio, que hacemos nosotros como institución en relación con esta situación. Bueno, así que segundo cuatrimestre. Bien, la clase de hoy, estamos en la unidad 2, vamos a continuar con el género académico instruccional. Como verán, el tema de esta clase, la problemática de las consignas. La clase pasada, recuerdan que vimos la definición, qué es una consigna, qué características tiene, de la mano de las autoras Natale y Stagnaro, y ahora vamos a recurrir otra vez a ellas para acercarnos a la problemática de las consignas. Es decir, vamos a hacer una aproximación a este problema. De ahí que los objetivos de la clase, el primero, profundizar en el concepto de la consigna. Es decir, vamos a tratar de ir más allá de la clase pasada, que como les decía, habíamos visto la definición y la estructura. ¿Qué componentes tiene? ¿Qué elementos conforman a la consigna? Entonces vamos a tratar de avanzar un poco más. Y el segundo tiene que ver con esto, digamos, con reflexionar, propiciar un espacio de reflexión sobre esta problemática. Este es un tema, el tema de las consignas, es un tema que viene siendo estudiado por diversos autores hace un tiempo ya. Y que es como dice el título, ¿verdad? Una problemática. Los autores lo consideran de esa manera. Algo a estudiar, un tema a ser estudiado. Y es un género propiamente académico. Instruccional, recuerdan, porque es un tipo de texto que da órdenes, da instrucciones. Las consignas, una mirada para reflexionar. Bien.
Continuamos, ¿verdad?, con Natalia Stagnaro, como verán acá, las mismas autoras de la clase pasada. Principales avances y hallazgos en torno a la consigna. Las autoras, Natalia Stagnaro, presentan en esta unidad que vamos a trabajar un artículo, un fragmento de un artículo de una autora, Alicia Vázquez. Toda la clase de hoy vamos a trabajar en relación con ese artículo. Alicia Vázquez es una docente investigadora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. El artículo de Vázquez, el título es Consignas de escritura entre la palabra del docente y los significados de los estudiantes. Está publicado en una colección de cuadernillos de actualización para pensar la enseñanza universitaria, año 2, número 7, del año 2007. Por eso yo les decía hace ya unos cuantos años que los autores, los docentes, investigadores, estudian este tema de las consignas. Bien. La formulación de una consigna. Acá tenemos como dos columnas, podríamos decir lo que está pintado acá en color rosado y lo que está pintado de azul. La manera de escribir una consigna, a eso se refiere la formulación de una consigna, la manera en que está escrita, cómo escribimos los docentes una consigna, puede intentar promover actividades reflexivas que generen un aprendizaje significativo y profundo, por un lado, y por otro, puede llevar a una actividad reproductora y reduccionista. En este sentido, no va a favorecer la apropiación de saberes, de habilidades. Vázquez aquí toma la teoría de Riestra, miren el año 2002, Riestra es también una docente, doctora, es investigadora de la Universidad Nacional del Comahue, de Neuquén. Es una gran investigadora, Riestra. Es decir, la manera en que está escrita una consigna entonces puede intentar promover. El objetivo es ese, intentar promover actividades reflexivas. Por ejemplo, una consigna en esta línea puede ser corregir errores de puntuación en un texto. Explicar cuál es en cada caso el error que se comete. Es decir, ver qué ocurre con la puntuación en un texto determinado, y no solamente eso, sino que tengo que hacerle comprender al otro, es decir, en este caso al docente que me pide esta actividad, cuál es el error que se comete, por qué se comete ese error, qué es lo que está indicando. Entonces, esta es una consigna o un ejemplo de consigna que puede propiciar esto, actividades reflexivas, actividades para pensar. Otra puede ser, por ejemplo, confrontar con sus compañeros las diferentes resoluciones obtenidas. Ante X problema que el docente da, X problema, cada uno analiza la situación y luego de ese trabajo individual se puede hacer un trabajo grupal en que se confronten las diferentes opiniones, resoluciones que cada uno fue sacando. Esto puede generar un aprendizaje significativo, es decir, voy compartiendo, voy analizando, pensamos en conjunto, de manera colaborativa.
por ejemplo, la operación discursiva, interpretar, argumentar, fundamentar, relacionar, están en esta línea. Buscan promover actividades reflexivas. Porque ¿cuál es el objetivo de los docentes? Que los estudiantes tengan un aprendizaje significativo y profundo. Es decir, que realmente aprendan lo que están estudiando. Por otro lado, puede llevar una actividad reproductora y reduccionista. Reproducir algo es copiar. Copio algo que dijo otro. Es decir, no hay apropiación de saberes. No hay incorporación, no hay aprendizaje. No aprendo con H intermedia. No incorporo, sino que solamente copio. Memorizo. Por ejemplo, consignas que llevan a actividades reproductoras. Supongamos que yo les dé esta consigna. ¿Cuáles son las características principales de un texto? Y bueno, repito, esta, por ejemplo, según Marín, la finalidad, la coherencia y la cohesión. Listo, ya respondí. ¿Qué es la cohesión? ¿Cuáles son los conectores en este texto? Subrayarlos. Está bien, reconozco un conector, reconozco otro, voy subrayando. Pero si la consigna termina acá, simplemente lo que estoy haciendo es, me aprendí de memoria una definición y la repito. Me aprendí de memoria cuáles son los conectores, los reconozco en el texto, los subrayo y listo. No me sirve en absoluto. Es decir, tengo que ir un paso más. Es decir, puedo hacer esta actividad como en primera instancia, pero tengo que avanzar para que pueda incorporar el contenido, el tema, y que genere un aprendizaje significativo y profundo. Bien, Alicia Vázquez continúa en su artículo y propone pensar, para eso enuncia, la función de la consigna. Es decir, ¿para qué está una consigna? Y dice la autora, orientar y organizar la actividad de los alumnos. Expresar el tipo de demanda que realiza el docente. Es decir, ¿qué es lo que está pidiendo? ¿Qué es lo que está solicitando? La demanda. Orientar el esfuerzo cognitivo y las estrategias de aprendizaje de los estudiantes. Acá Vázquez toma esta idea de monereo del año 97. Fíjense, ya hace unos cuantos años que se viene estudiando este tema. Configurar las acciones mentales en los alumnos. Configurar se refiere a, mentalmente, es decir, la actividad, ¿qué características va a tener? Las acciones mentales tienen que ver con esto, con las operaciones discursivas. Las operaciones discursivas, por ejemplo, interpretar me pide un esfuerzo cognitivo importante. Relacionar también. Ahora, por ejemplo, definir es una operación discursiva en la que el esfuerzo cognitivo no es tanto. Es simplemente reconocer características.
Otra función, estimular el tipo de actividades de lectura y escritura a realizar. Y acá Vázquez otra vez remite a Riestra. Es decir, ¿de qué manera van a ser las actividades de lectura y escritura? Estimular. Bueno, en relación con esto, vamos a analizar esta filmina. A ver, dice acá arriba, reflexionemos. ¿Recuerdan estos ejemplos? Ya los vimos en la clase que vimos las consignas, la estructura de las consignas. Son los mismos ejemplos, dejé tal cual, nada más que acá le puse colores como para trabajar el tema. Explicar, que observar, mostrar, explicar. Estos son los verbos, están expresados en infinitivo. Son operaciones discursivas. Y acá está pintado el mismo color, orientar el esfuerzo cognitivo. El esfuerzo cognitivo es la actividad intelectual que tengo que desarrollar en cada consigna. De ahí que pinté del mismo color. El qué es el pronombre interrogativo. También me está pidiendo una actividad cognitiva, observar, mostrar y explicar. Es decir, cada uno de estos verbos y el pronombre interrogativo encierra una cuestión que tiene que ver con qué actividad intelectual tengo que realizar. Es decir, explicar tiene un esfuerzo cognitivo importante, porque para poder explicar algo tengo que entenderlo primero. Y explicar es hacerle comprender a otro, en este caso al docente, qué es lo que yo estoy entendiendo. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso que estoy diciendo? Y además, si lo tengo que explicar escribiéndolo, escrito, tengo otro esfuerzo cognitivo más, que es la redacción. No solamente el contenido, que en este caso es la coherencia como relación interna de sentido, ¿recuerdan esto cuando vimos el tema de la coherencia, la cohesión en los textos? Sino que tengo que cuidar, bueno, de qué manera voy a escribir. En el segundo ejemplo, está pintado acá en color verde, tengo acá 3. ¿Cuál es la demanda? Como veíamos recién, la función de la consigna también es expresar la demanda que está realizando el docente. ¿Qué es lo que está pidiendo el docente? Acá dice, ¿a qué se refiere Genet cuando define el paratexto como, entre comillas, palabras del autor, todo aquello que permite que el texto se transforme en libro? Acá yo pinté de rojo estas dos palabras, la frase todo aquello. Es decir, ¿qué significa todo aquello? Entonces, tengo que buscar en la bibliografía, recuerdan cuando vimos esto, buscar en la bibliografía a qué se está refiriendo Genet, a qué alude Genet cuando dice todo aquello. Entonces tengo que recordar los paratextos de la editorial y los paratextos del autor. La tapa, entonces todo aquello que es la tapa, la contratapa, la portada, la página de créditos o de derechos, el índice, un prólogo, la bibliografía, notas al pie de página. Es decir, eso es todo aquello. Entonces tengo que recuperar el contenido teórico
para poder responder a la pregunta. En este otro ejemplo, observar los datos que dan los paratextos para decidir qué referencia bibliográfica corresponde. Observar es una operación discursiva, una técnica de trabajo intelectual que exige cierta atención. Es mirar detenidamente algo, prestando atención a lo que estoy mirando. En este caso dice, observar los datos que dan los paratextos. Por ejemplo, la tapa, la página de créditos, tengo que mirar detenidamente para decidir qué referencia bibliográfica corresponde. Acá, en esto que está pintado acá, estoy orientando la actividad. No es observar por observar, sino tengo que observar los datos para esto, porque tengo que tomar la decisión qué referencia bibliográfica corresponde. ¿Es un libro? ¿Tengo referencia bibliográfica del libro? ¿O es una referencia bibliográfica de capítulo de libros? ¿O es un artículo en revistas? Entonces, me está orientando a la actividad. Entonces, en definitiva, ¿cuál es la consigna? ¿Cuál es la actividad que me está pidiendo el docente acá? Es escribir la referencia bibliográfica. Eso es lo que tengo que demostrar. Entonces, esa es la demanda. La demanda es esa. No está escrito, pero es la que podría ser acá, por ejemplo, como segunda actividad, escriba las referencias bibliográficas a partir del observado en el punto anterior, por ejemplo. Acá, en este ejemplo, mostrar el esquema de las instalaciones hidráulicas realizadas. Esta era una consigna que yo les decía de una ingeniería, una clase de máquinas hidráulicas, Facultad de Ingeniería. Mostrar el esquema de las instalaciones hidráulicas realizadas. Acá la operación, el esfuerzo cognitivo, orientar el esfuerzo cognitivo, mostrar. Es decir, muestro al docente este esquema. Quiere decir que ya lo hizo antes. Al momento del examen, lo tiene que mostrar. El esfuerzo cognitivo obviamente estuvo a hacer en el esquema, que lo hizo antes. Bien, lo muestra. Y luego dice, explicar la deducción, y ahí aparece el contenido, es decir, explicar qué cosa. La deducción de la altura manométrica requerida en cada tramo de bombeo y otra vez pintado acá, en dichas instalaciones desde el punto de vista de la instalación. Acá está orientando la actividad. Es decir, todo se centra en las instalaciones hidráulicas realizadas por los estudiantes que están rindiendo. Entonces, en definitiva, es acá lo que está pidiendo estas dos consignas es aplicar la teoría. Teorema de Bernoulli desde el punto de vista de la instalación. Es decir, esa es la demanda. Como verán, las consignas, no por nada los autores, los estudiosos, investigadores del tema, lo presentan como una problemática. Es decir, todo lo que implica cada palabra en una consigna. De ahí que los docentes pensamos bien de qué manera vamos a redactar para no generar interpretaciones erróneas, etc. Es decir, nos estamos metiendo en el tema de la problemática de las consignas. ¿Qué significa el verbo? Que en este caso es un verbo en infinitivo. ¿Cuál es el tema o el contenido? Desde el punto de vista de quién, de qué fuente, de qué autor.
Vamos a avanzar. Las consignas de escritura. Acá tengo dos funciones, digamos. Por un lado, restringen las opciones del estudiante y pautan los resultados esperados. Acá tenemos la referencia a Alvarado, año 2000. También es investigadora argentina, escritora, tiene muchos libros publicados, Alvarado. Maite Alvarado. Restringen las opciones del estudiante y pautan los resultados esperados. Acá el verbo, restringen, ponen límites. Es decir, bueno, hay que hacer esto de esta manera, desde este punto de vista. Eso es restringir. Es decir, acotar. Tengo este tema para ser trabajado de esta manera. Bien, restringe las opciones del estudiante. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, proponer crear un texto nuevo. Crear. El esfuerzo cognitivo acá es importante. Es decir, no existe el texto. Crear es generar algo a partir de la nada. De la nada entre comillas, digamos. Es decir, el texto no está. El texto lo tengo que escribir. O transformar uno que ya existe. O fijar algunas características del texto resultante. Es decir, distinto esfuerzo cognitivo. Crear, transformar o fijar algunas características. El más exigente es el primero, propone crear un texto nuevo. Esta segunda opción, no tanto, depende en qué condiciones lo voy a transformar. Y este es un poco más laxo, porque dice, bueno, fijar algunas características del texto resultante. Tengo más aire, el alumno tiene más grado de libertad con esta opción. Al señalar las características de los textos, surge esta idea. ¿Qué son las consignas? ¿Se acuerdan que ya veíamos esto? Un contrato que guían la producción, la evaluación de los textos. Cuando veíamos en la clase pasada la definición de consigna, las autoras, Natalia y Stagnaro, hacían referencia a que es un contrato entre el docente y el estudiante. ¿En qué condiciones se pide eso? Pide el docente. Un contrato entre lo que pide, entre la actividad y el estudiante. Entonces, un contrato que va a guiar, que va a pautar cuáles son los resultados esperados. Va a guiar la producción y la evaluación. A ver, avancemos acá. Acá hay una cuestión interesante desde el punto de vista de los docentes. Digo interesante porque nos ocurre en las consignas de escritura. ¿Cuál es el supuesto de los docentes? Dice, si la redacción es precisa y la operación cognitiva es clara, este sí es un sí condicional. Me está indicando una condición. Una condición para que ocurra algo. Entonces, si la redacción es precisa, es decir, la consigna está redactada de una manera muy exacta, con los términos adecuados, la actividad está orientada, aparece el autor,
especificado el contenido. Si la redacción es precisa y la operación cognitiva es clara, por ejemplo, la operación cognitiva o la operación discursiva, analizar, interpretar, definir, explicar, fundamentar, relacionar, formular hipótesis, esa es la operación cognitiva. Entonces, si ocurre esto en cuanto a la redacción y en cuanto a la operación cognitiva, los docentes creemos que es suficiente para lograr que el estudiante realice la actividad de un modo aceptable. Esto es lo que creemos. Por eso es un supuesto. Creemos que ya está, que es suficiente. Sí, desde el punto de vista del docente, seguro que sí, que esto ocurre. Pero ¿qué pasa? Cuando uno redacta, piensa una actividad, piensa en una consigna, el destinatario es el alumno, el destinatario es el estudiante. Entonces falta la otra parte. Si es un contrato, hay dos partes. Desde el punto de vista del docente, se puede dar esto. Por lo general, digamos, uno piensa, digo, no, pero si redacté bien, de la manera más clara y precisa posible, entonces ya va a ser, ya está, en el 50% ya está hecho. Sin embargo, este es un conector sinónimo de pero. El pero, el sin embargo, es un conector que está oponiendo dos ideas. Siempre. El sin embargo opone dos ideas. ¿Qué es lo que está oponiendo acá? Esto, el supuesto del docente, lo que está acá en este cuadro celeste, opone esta idea y opone a esto que está acá abajo, que ahora lo vamos a analizar. Y este conector, sin embargo, o pero, tengan en cuenta que lo que está escrito después del conector es el segmento de la frase que tiene la fuerza argumentativa. Es decir, lo más importante de la frase, de la oración, es lo que está después del conector, sin embargo. Ahí está la fuerza argumentativa. Entonces, si la redacción es precisa y la operación cognitiva es clara, es suficiente para lograr que el estudiante realice la actividad de un modo aceptable. Bien, supuesto. Pero, sin embargo, se observan respuestas muy variables. Acá, en la variabilidad, está la fuerza argumentativa. Está bien, o puede ocurrir lo del supuesto del docente, pero seguro que va a pasar esto, que va a haber variabilidad en las respuestas. Y eso es lo que lo constatamos, ¿verdad? ¿Variables en qué? La interpretación del alumno de la consigna no necesariamente coincide con la interpretación del docente que la elaboró. Acá ya hay un conflicto de interpretaciones. El docente interpreta, escribe de una manera, pero ¿qué pasa? El estudiante, la alumna, el alumno, puede interpretar otra cosa. Entonces, a partir de ahí ya hay un conflicto de interpretaciones y la respuesta no va a ser la que el docente espera. Pero además hay otra cuestión en esta variabilidad. Las diferentes interpretaciones entre los estudiantes de una misma clase. Es decir, ¿qué efecto produce una misma consigna en los estudiantes? En 10, 20, 30, 50, en los estudiantes que reciben esa consigna. Entonces,
La variabilidad está en la interpretación del docente, la interpretación del alumno no coincide con la interpretación del docente. Relación docente-alumno, alumno-docente. Pero también está las interpretaciones entre los mismos estudiantes, las diferentes interpretaciones que pueden dar. Entonces, como verán, realmente hay una problemática en torno de las consignas. No es que si ocurre esto, va a ocurrir lo otro. Si yo ya expliqué esta actividad en la clase, cómo fue que después el resultado fue este otro. Es decir, hay una problemática. Hay una problemática y la tenemos que entender o al menos admitir que está, tanto los docentes como los estudiantes. A ver, continuemos. Ahora, las consignas en general. Recién veíamos las consignas de escritura. Las consignas en general. Cuando damos actividades que no están escritas. Por ejemplo, los profesores de educación física, cuando están con sus alumnos, y en el patio, por ejemplo, y bueno, oralmente las dan, a ver qué es lo que hay que hacer, formar un grupo acá, formar otro grupo, hacer esto, hacer lo otro. Consignas en general. También las de escritura. Combinan la precisión y la claridad, es decir, la manera en que está redactada, de una manera precisa, de una manera clara, pero también tienen un grado de apertura, de indefinición. Esto se refiere es decir, que las consignas tienen que dejar un cierto grado de libertad, un cierto aire, para que el estudiante pueda resolver, es decir, que tenga libertad en la resolución, que no sea todo perfectamente pensado, estructurado, no, un cierto grado de apertura. Por ejemplo, bueno, elegir el autor, tengo tantos autores, elijo uno, elijo el tema, tengo que trabajar determinado tema, bueno, desde qué punto de vista lo puedo abordar. A eso se refiere con el grado de apertura y de indefinición. No todo está dicho en la consigna, sino que el estudiante tiene que tomar decisiones respecto de cómo va a hacer esa actividad. El tema, seguro que va a estar. Vamos a trabajar sobre este tema, en relación con este tema. Pero después va a haber un cierto grado de libertad para que el estudiante se exprese, se manifieste. Y trabaje desde su mirada, desde su postura. ¿Qué son las consignas? Son herramientas didácticas que permiten compartir un marco de referencia. El marco de referencia es lo que, bueno, justamente uno establece en la consigna, es decir, qué es lo que va a hacer el estudiante, la operación discursiva, el verbo, que puede estar en infinitivo o en imperativo, o el pronombre interrogativo, cuál es el contenido y desde qué punto de vista va a ser trabajado. Si va a redactar un texto, qué es lo que va a hacer, digamos. Y ¿quiénes comparten? Docente-alumno. Pero avancemos un poco más en esto de la problemática de las consignas. Es decir, todo esto, la formulación de las consignas de escritura, las consignas en general, surge este tema que abona a esta problemática.
las expectativas. Es decir, qué espera el docente y qué esperan los estudiantes. ¿Cuál es la expectativa del docente? Que el estudiante tenga un aprendizaje respecto del tema que está siendo evaluado, por ejemplo. Y los estudiantes, dice acá, ¿cuál es la expectativa? La representación que construyen respecto de lo esperado por el docente. Esta palabrita acá, representación, es una palabra que tiene que ver con la psicología. Es decir, es una idea, es una imagen. Es decir, ¿qué pienso yo como estudiante? ¿Qué imagino yo? ¿Qué idea me hago de lo que espera el docente que yo tengo que aprender? Entonces, a veces las expectativas del docente no se concretan. ¿Por qué? Porque el estudiante, bueno, tiene otra representación de la expectativa de su docente. Es decir, el docente explicó el tema, lo desarrolló, da la actividad a través de consignas de escritura, etcétera. Pero resulta que después esa expectativa, bueno, el docente tiene una expectativa, pero después el estudiante se completa el otro 50%. ¿De qué manera recibe esa consigna que dio el docente? ¿De qué manera la interpreta? ¿Asume la responsabilidad que tiene el estudiante para poder estudiar, entender realmente el tema, interpretarlo? Es decir, ¿cuál es su papel, digamos? Es decir, todo esto es lo que y a veces, bueno, dice, pero ¿cómo? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Y bueno, y tiene que ver con esto. Es decir, hay un 50% y un 50%. Entonces, como verán, cuando los investigadores plantean este tema de la problemática de las consignas, realmente es así. Está escrito, puede estar escrito de una manera muy clara y muy precisa, y eso significa algo, es importante. Pero después también está el foco puesto acá. Entonces, las consignas son un problema, una problemática a atender tanto por los docentes como por los estudiantes. Bien. Bueno, terminamos acá. Resumen de las clases, y acá, como cada clase, está la clase 15, la fecha 14 del 10, la problemática de las consignas. Bueno, voy a subir después todo el material. Vamos a salir de acá. Y bueno, si hay alguna pregunta,